Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy iniciamos una nueva sección dentro del libro de Romanos. Los capítulos del 9 al 11 tratan un tema completamente diferente al que veníamos viendo. Habíamos venido estudiando de los capítulos del 5 al 8 el tema del crecimiento espiritual. Capítulo 9, ¡pum!, da un giro el tema importantísimo, ¿no? Este capítulo, Romanos 9, has tenido una trascendencia histórica importantísima. Es un capítulo que literalmente y sin exagerar ha cambiado en cierto sentido el curso de la historia. ¿Por qué? Y desgraciadamente, no por un buen impacto, sino porque una mala interpretación de este libro, de este capítulo, del capítulo 9 del libro de Romanos, llevó a crear doctrinas muy enraizadas hoy en día, hasta el día de hoy muy enraizadas, estamos hablando desde el siglo XVI hasta la fecha, que son predominantes en muchas corrientes dentro del cristianismo, ¿no? Por una lectura equivocada fuera de contexto de este capítulo. Entonces vamos a ver por qué, qué doctrina ha surgido de aquí. La doctrina que ha surgido de aquí es la doctrina de la predestinación y la relacionada, o prácticamente lo mismo, que es el fatalismo, ¿no? Que es muy dominante. Algunos dicen que es la mayoría dentro de las iglesias cristianas, este tipo de doctrina, que tiene que ver con esta idea de que Dios es soberano, que su voluntad siempre se cumple, ¿no? Pero llega al grado de cubrir completamente todo, incluso pasando por encima de la libertad humana, de la libre elección del ser humano. Es decir, esta doctrina enseña que el hecho de que haya personas que van a ir a salvación, al cielo, y otras personas que no, a lo que la Biblia llama infierno, es porque Dios así lo ha dispuesto, es decir, que Él ha elegido a ciertas personas para ir al cielo y a otras para ir al infierno. Eso se llama la doble predestinación. Y la idea de que absolutamente todo lo que sucede en el mundo es porque Dios así lo decidió. Es decir, por ejemplo, si tú cometiste un error tras otro error, incluso siendo cristiano, elegiste un mal camino equivocado tras equivocado, es porque Dios así lo había decidido y así lo había dispuesto. Y tú realmente no tenías... Uno siente como que elige, pues la realidad es que ya es parte de un guión que viene preparado desde antes de la eternidad completamente, ¿no? Entonces a esta doctrina se le llama el fatalismo. Y ciertamente que choca con lo que hemos venido enseñando al tema de la salvación, porque hemos hablado que la salvación pues depende 100% de la decisión que uno tome, de la libre elección que uno tome de elegir confiar, arrepentirse y confiar en Jesucristo como tu Salvador. Entonces aquí se contrapone a esta doctrina que viene surgida de Romanos 9, y voy a tratar de demostrar por una mala lectura del capítulo 9 del libro de Romanos. ¿Ok? Vamos a... Interesantemente, esta doctrina de fatalismo, predestinación, fíjate que viene a concordar con otras religiones. Por ejemplo, la idea o la enseñanza hinduista de la ley del karma. ¿Has escuchado del karma, no? La ley kármica. Esta enseñanza dentro del hinduismo, si no me equivoco, creo que también relacionada con el budismo, que uno reencarna, ¿no? Existe la reencarnación, vuelves a nacer en otra persona o en otra criatura, y que eso va a depender de lo que hayas hecho en tu vida pasada. Eso es, si en tu vida pasada actuaste muy mal, ¿no? Si actuaste mal e irrumpiste, no caminaste adecuadamente, no viste adecuadamente, lo vas a pagar en la siguiente vida. Ese es el karma, ¿no? Entonces, si por ejemplo en esta vida naciste pobre, siendo parte de las castas sociales más bajas, por ejemplo en la India, pues es porque algo hiciste en tu vida pasada y no hay nada que debas o puedas hacer al respecto. No deberías intentar hacer nada para cambiar ese destino que tú mismo te ganaste, ¿no? Es una especie de fatalismo en ese sentido, parecido a la doctrina del fatalismo cristiano, que realmente más que nada es protestante. Esto surge con Juan Calvino, uno de los mayores exponentes del protestantismo, contemporáneo de Martín Lutero, del iniciador de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y Juan Calvino, leyendo Romanos 9 y también leyendo a San Agustín, que es un teólogo de la Iglesia Católica, que llega a conclusiones similares, más que nada movido por Romanos capítulo 9, ¿no? De que efectivamente existe esta idea de la predestinación y del fatalismo, de que absolutamente nada escapa al diseño y a la voluntad de Dios, incluyendo la elección humana, ¿no? Entonces, bueno,
vamos a ver si realmente eso es... Ahorita vamos a entrar a Romanos 9 y si realmente esa es la conclusión a la que podemos llegar por medio del pasaje, ¿no? Voy a empezar en el versículo 6 de Romanos capítulo 9. Dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Abraham e Isaac. Está haciendo referencia a los primeros dos patriarcas, antiguos patriarcas del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Abraham es el primer judío, ¿no? Dios llama a Abraham, ¿no? Y lo llama a la tierra, a una tierra diferente a la tierra prometida, y de ahí nace, con él nace la nación judía, se le llama el padre de la fe. Abraham, 1800 años antes de Cristo, estamos hablando 3800 años de nuestro tiempo, tiempos muy antiguos, los inicios de la nación judía, ¿no? Abraham tiene un hijo, Isaac, bueno, tiene otros hijos, pero viene Isaac, ¿no? Que es por quien Dios continúa el pacto con Israel. Si tú estudias Génesis, vemos que Dios hace un pacto con Abraham, el pacto abrámico con la nación judía, y ese pacto continúa a través de solo uno de sus hijos, Isaac, ¿no? Isaac a la vez tiene dos hijos, ahorita los va a mencionar, dice, porque esta es una palabra de promesa, dice el versículo 9, por este tiempo volveré, dice Dios, y Sara tendrá un hijo. Sara, la esposa de Abraham, que era estéril y ya era muy vieja, pero Dios le había prometido que le iba a dar un hijo milagrosamente y que ese hijo Isaac iba a ser el que continuara el pacto con Dios. Y no solo esto, sino que también Rebeca ya es la esposa de Isaac, o sea, la nuera de Abraham, es una generación después. ¿Okay? Rebeca, cuando concibió mellizos, cuates de nuestro padre Isaac, dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, a Rebeca, de los gemelos que tenía en su vientre, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Duras declaraciones aquí de Romanos capítulo 9. ¿Por qué? Porque está diciendo, fíjate, está diciendo, los hijos de Rebeca, los hijos de Isaac, ¿no? La tercera generación de quien viene Jacob. Jacob viene a ser el padre, después Dios le cambia el nombre a Israel. Es el padre de las 12 tribus de Israel, tiene 12 hijos, ¿no? Que son las 12 tribus de Israel. Y este Jacob era el que tenía un gemelo, ¿no? Esaú, ¿no? Y dentro del vientre de su madre, de Rebeca, Dios dice, Jacob, a ti te he amado desde antes del vientre de tu madre, Jacob, a ti te odio. Entonces estamos hablando, durísima conclusión, ¿no? Dios le está diciendo a un bebito, antes de nacer, tú no, Esaú, tú estás destinado para el infierno, a ti te odio desde antes de que nazcas, desde antes de que hagas cualquier cosa, ni bueno ni malo, tú vas para destrucción. Jacob, a ti te amo, tú vas para salvación. Bueno, aquí empezamos a ver de dónde viene esta idea de la doble predestinación, que Dios ya escogió desde antemano quiénes van al cielo y quiénes van al infierno, ¿no? Y nos está poniendo como ejemplo el caso de Jacob y de Esaú, ¿no? Bueno, aquí de entrada ya esto ya no suena, ¿verdad? No suena al Dios de la Biblia, no suena al Dios de amor de la Biblia que quiere que todo mundo se salve y que todo mundo venga a salvación, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a ver si se arregla la cosa. Versículo 14. Pareciera ser que Pablo sabe el impacto que va a tener sus palabras y dice en el versículo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Te parece injusto, hombre, que Dios elija quién se salva y quién no se salva desde antes de nacer? ¿No? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, aquí ya tenemos otro personaje siglos después, Moisés, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, de quien yo quiera tener misericordia, y tendré compasión del que yo quiera tener compasión, ¿no? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, ¿no? Tú quieres con toda tu alma arrepentirte, quieres salvarte, pero Dios dice, no, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia, de ti no, tú estás destinado para infierno, de ti sí, tú estás destinado para cielo, y mi voluntad es inquebrantable, ¿no? Esta doctrina del fatalismo, la predestinación, enseña también la idea de la condenación ya ex ante, anticipada, pero también así le llaman, la gracia irresistible, es decir, que Dios quiere a los que Él ha llamado, a los elegidos, a los escogidos,
Él les tiene preparado vida eterna, quieran o no quieran, ¿no? Aunque no quieran, su gracia es como un imán que no quiero, yo no me quiero arrepentir, pero la voluntad de Dios permanece, ¡pum! Y su gracia me termina inundando y yo no sé cómo, pero hay arrepentimiento y estoy destinado a cielo, ¿no? Mientras que el otro, aunque quiera, dice, aunque quiera correr, aunque se esfuerce, aunque quiera arrepentirse, la voluntad de Dios ya está predeterminada y Él dice, tú estás destinado para el infierno, aunque quieras, ¡pum! No, mi voluntad se va a cumplir. Esto es lo que enseña el satanismo, es lo que enseñan hasta el día de hoy los calvinistas, por ejemplo, ¿no? Hay muchas iglesias protestantes. Versículo 17, vamos a ver si se arregla por ahí. Porque la Escritura dice a Faraón, Egipto, también tiempos de Moisés, para esto mismo te he levantado, Faraón, para demostrar en ti mi poder y que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Te creé, te hice para eso, Faraón. Tienes un rol que jugar en este programa, este plan que estoy ejecutando, y te hice para que mi nombre se extendiera por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Pobre Faraón se quería arrepentir, él quería buscar el perdón de Dios, pero Dios dijo, no, Faraón, te voy a endurecer tu corazón para que te alejes de mí, porque tú estás destinado para otras cosas, ¿no? Y finalmente para el infierno, evidentemente. Versículo 19, otra vez Pablo anticipa que va a haber algún reproche, ¿no? Me dirás entonces, ¿pero por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué nos culpa? ¿Por qué nos echa? Si Él es el que está eligiendo, ¿qué culpa tenemos nosotros? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, para que le contestes a Dios, para que te pongas a discutir con Él? ¿No? Buen punto. ¿Dirá acaso el barro al que lo modela, al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para uso honorable, para salvación, y otro para uso ordinario, para tirarlo? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Había unos vasos que el gran alfarero, universal Dios, ya había hecho para romperlos, y otros brazos para ponerlos en su vitrina eterna, ¿no? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para gloria, ¿no? Ok, bueno. Creo que puedes ver por qué habría de surgir esta doctrina de la doble predestinación, ¿no? Está muy claro. Dios decide. ¿Tú quién eres para discutir con Dios? ¿Tú quién eres para reprocharle si Él quiere salvar a la gente? Dice quién se salva y elegir a unos y condenar a otros desde antes incluso que nazcan, ¿no? Eso es la decisión de Dios, porque Dios es soberano y su voluntad no tiene nadie quien se le oponga en cuanto a su voluntad y en cuanto a Él ha decidido y ha definido algo, ¿no? Entonces, esta es en sí el núcleo de la doctrina de la predestinación. Hay otros pasajes que parecen enseñar lo mismo, pero por mucho Romanos 9 es el más importante. Lo que te acabo de leer, como te repetí, ha dado lugar a grandes corrientes y doctrinas universales que se han enseñado durante siglos en todo el mundo sobre este tema del fatalismo y la predestinación, ¿no? Ok, bueno. ¿Qué voy a tratar de mostrarte? Que esto es una mala lectura, una muy mala lectura de Romanos, que tiene que ver con un abandono completo de las leyes de la hermenéutica. Es decir, la hermenéutica es una disciplina que tiene ciertos criterios para interpretar textos antiguos. Recordemos algo, ¿no? La Biblia es un libro, el Nuevo Testamento, o sea, así que la parte nueva, el Nuevo Testamento tiene 2000 años de antigüedad, ¿sí? Y la parte más antigua del Antiguo Testamento, los libros más antiguos, ¿no? El Pentateuco, los primeros 5 libros, tienen hasta 1500 años antes de Cristo, ¿no? Entonces estamos hablando de casi 35 siglos de antigüedad. Es un libro muy antiguo. No, aparte de eso, es un libro en una cultura completamente, en culturas diferentes, ¿no? Porque la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años, entonces tienes una variación incluso cultural de cosas, costumbres, tradiciones que se van moviendo. Y si tú quieres llegar a leer la Biblia así como lo leímos, así nada más, es muy probable en ciertos pasajes que vas a obtener una lectura equivocada.
porque hay muchas cosas que no estás entendiendo. Una de las reglas fundamentales de la hermenéutica es la más importante, es entender el contexto. ¿De qué está hablando el autor? ¿Cuál es el tema del que está hablando? Es importantísimo que tú, al entrar a un pasaje de la Biblia, veas, bueno, viene hablando de esto, para que yo no malinterprete lo que estoy leyendo. Y eso aplica hasta el día de hoy, ¿no? Tú pasas al lado de una persona, unas personas que están conversando y escuchas algo y puedes decir, órale, ¿no? ¿Cómo es que están diciendo eso? Pero porque no estás oyendo todo el contexto, ¿no? Tal vez están hablando de un programa de televisión, no sé, qué sé yo, de otra cosa, y tú puedes malinterpretar lo que se está diciendo, nos pasa todo el tiempo. ¿Cuánto más al ir a un texto de hace 35 siglos en una cultura completamente diferente? Hay que entender muy bien de qué está hablando el autor, para no equivocarnos, ¿no? Analizar muy bien qué personajes están interviniendo, a quién le está hablando, quién es la audiencia, ¿no? Cuál es el contexto histórico, cultural, para que podamos hacer exégesis y realmente escuchar lo que Dios nos quiere transmitir. No meterle ruido a nosotros y traer una lectura equivocada que lleve incluso a propagar doctrinas que Dios jamás quiso que se enseñaran, ¿no? Vamos a ver, te voy a mostrar cómo, entendiendo el contexto del pasaje, vamos a llegar a una lectura completamente diferente de Romanos capítulo 9. Bueno, versículo, para propósitos de enfatizar esto, me salté el versículo 1, ¿no? Entonces, en el versículo 1 empezamos a entender el contexto. Como te digo, Romanos 9.1 cambia la dirección de la carta de Romanos, empieza a tocar otro tema completamente diferente. Como te vas a dar cuenta, ya no está hablando de salvación. Habíamos visto que Pablo viene hablando del tema de la salvación desde el capítulo 3, estudiamos, ¿no? La justificación, el nacimiento espiritual, cómo es por medio de la fe. Y en los capítulos 5 al 8 vino hablando sobre crecimiento espiritual o santificación, cómo también es por medio de la fe, por medio de entender las verdades que Dios ha declarado, etcétera, ¿no? Él ya trató ese tema. ¿Cómo sabemos? Porque en capítulo 9 gira, ¿no? Agarra para la izquierda y empieza a hablar sobre otro tema que no tiene que ver con salvación, ni con justificación, ni con santificación. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice: digo la verdad en Cristo. O sea, es verdad lo que estoy diciendo, dice Pablo. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. O sea, va a decir algo que para él es sagrado. De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, maldito, de alguna manera. Desearía yo mismo ser maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Quiénes son sus parientes según la carne? Pablo es judío, de acuerdo con la carne, con su raza, con su linaje, ¿no? Está hablando de los judíos, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos de los que te hablaba, la promulgación de la ley de Dios que viene promulgada por Moisés y los israelitas, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y de quienes según la carne, según la raza, el linaje, procede el Cristo, el Mesías es judío, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Entonces está diciendo, hay algo que me mata de dolor, ¿no? Que mi gente, mi raza, el pueblo elegido para quien hay tantas promesas y un rol tan especial para Dios, no está en el Evangelio, es lo que está diciendo. Los israelitas no han escuchado el Evangelio. Este es el tema, ¿no? Está hablando de qué pasa con Israel. Y este es un tema que hoy en día no es tan relevante, porque hoy en día nosotros entendemos perfectamente que la mayoría de los judíos pues se quedaron en el judaísmo, ¿no? En la religión del Antiguo Testamento. Muy pocos son cristianos realmente, de los judíos actuales, pero los entendemos perfectamente que es algo que ya está separado. En el tiempo en que está escribiendo el apóstol Pablo, este era un tema candente. Ahora sí que era un tema del día a día, ¿no? Porque, a ver, pongámonos en su lugar. Están haciendo esta rama del judaísmo. El cristianismo, entendiéndolo propiamente, es una rama, no solo es una rama, es el cumplimiento del judaísmo del Antiguo Testamento, ¿no? Pero está íntimamente ligado al judaísmo, al cristianismo, ¿no? Tienes a un grupo de gentiles, o sea, de gente no judía, los romanos, la iglesia de Roma, a la que le escribe Pablo, por ejemplo, la mayoría eran romanos, griegos, muy pocos judíos, ¿no?
están estudiando escrituras del pueblo judío, el Antiguo Testamento, tienen un maestro judío, el apóstol Pablo, el Mesías, este Redentor, ¿no? El Cristo, de quien se dice que resucitó, que lo vimos, de quien se está propagando la buena noticia, es judío, era judío según el linaje. Y entonces, ¿dónde están todos los judíos? ¿Cómo es posible que la mayoría de los judíos no estén en esto, ¿no? Que estén en contra de esto que hoy llamamos cristianismo, ¿no? Y era un tema de mucho debate y controversia, ¿no? Muchos empezaron a decir, tal vez Dios se equivocó, tal vez Dios, pues le salieron mal las cosas, ¿no? Escogió a Israel como su pueblo prometido, pero pues le falló, ¿no? Y ahora ya hizo a un lado a Israel y pues ya está trabajando con un pueblo que sí le respondió, ¿no? Ahí le falló, patinó un poquito Dios, ¿no? Por supuesto que no. Sabemos que Dios es omnisciente, Él no comete ningún error. Y Pablo dice en el versículo 6 que empezamos a leer, entendiendo ya que viene hablando de esto, de por qué los judíos no están dentro de esto, del dolor que le causa que ellos no se hayan escuchado el mensaje del Evangelio, dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, o sea, Dios no se equivocó con el pueblo de Israel. Este es el primer punto que quiere hacer Pablo. No es un error de Dios, no es que Dios se haya equivocado al elegir a los judíos, ¿no? Vuelvo a repetir, vas a darte cuenta que no está hablando de salvación. Ya cerró ese tema, ¿no? Hasta capítulos 8 él cerró en esos dos versículos últimos de Romanos 8 preciosos, dice, cierra el tema de crecimiento espiritual. Y aquí, versículo 9, ya lo escuchaste, cambia y empieza a hablar, ¿qué pasa con los judíos? ¿Por qué los judíos no están participando de esto? Ese es el contexto de Romanos capítulo 9. Ahora vamos a hacer una lectura otra vez de Romanos capítulo, lo que leímos, entendiendo este contexto, y vamos a ver si cambia un poquito la cosa. ¿Ok? Para empezar, lo que empieza aquí diciendo el apóstol Pablo es, no es que Dios se haya equivocado, ¿no? Al elegir a Israel como el pueblo por medio del cual iba a trabajar, ¿no? A final de cuentas, Israel cumplió su rol, el que Dios había dispuesto, ¿no? Dios eligió, cuando Él llamó a Abraham, ¿sí? El primer judío, cuando Dios lo llama, le dice, hey, ven, tengo algo para ti. Quiero que seas mi hombre aquí en la tierra que va a hacer cosas para mí, ¿no? Un siervo con el que quiero trabajar. De ti van a ser una nación por medio de la cual voy a trabajar y voy a bendecir a esta nación y a todas las naciones les voy a bendecir por medio del pueblo que voy a hacer surgir de ti, el pueblo judío, ¿no? Y el plan de Dios era trabajar con Israel para traernos la Escritura, ¿sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es escrito por judíos completamente, ¿no? Con todas las profecías, las promesas, la anticipación del Mesías, todo lo que viene en la Escritura y la bendición que es para millones de creyentes hoy en día, ¿no? Incluso hasta no creyentes, ¿no? Y obviamente traer por medio de este pueblo al Mesías, ¿no? Jesucristo es judío por raza, en su humanidad es judío, ¿no? Y era parte no se ha terminado el rol de Israel en la historia, ¿no? Como la misma Biblia nos enseña. Pero una de las partes más importantes que era traer la Escritura y el Mesías la cumplieron, ¿no? Entonces, no es que Dios esperara que todos los judíos iban a creer, ¿no? Dios no se equivoca. Él sabía lo que iba a pasar con Israel y su rechazo a Jesucristo, ¿no? Y eventualmente Él iba a usar eso para acercarse a las otras naciones, a los gentiles, como lo vamos a ver más adelante en Romanos capítulo 10 y 11, ¿no? Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, dice el apóstol Pablo, ¿no? Tampoco es que Dios, como aquí también los judíos enseñaban otra cosa, ¿no? Aquí parte del mensaje de Romanos capítulo 9 es que Dios es soberano, que Él sabe por qué hace las cosas y que Él toma decisiones, en este caso respecto a su plan para la historia, al plan que tiene para la historia humana y cómo va a intervenir en la historia humana, ¿no? No eligió a Israel porque fuera un pueblo muy santo y muy perfecto y muy piadoso y muy especial en ese sentido, no. Porque eso enseñaban los judíos, ¿eh? Para tiempo del apóstol Pablo, honestamente no sé si hoy solo lo siguen enseñando, pero en tiempos del apóstol Pablo, los judíos, el judaísmo ya se había vuelto una religión étnica, racial 100%, es decir, los judíos vamos al cielo y los no judíos, esos son perros destinados al infierno, muy parecido al tema de la predestinación, ¿no? Los propios judíos enseñaban eso. Es más, enseñaban que Abraham, el padre Abraham, el primer judío, Dios lo había puesto a las entradas del Seol, ¿no? Una antesala del infierno, para que si algún judío de equivocación se iba para allá, él
dijera, no, este es de los míos, este es judío, mándelo al cielo, ¿no? Y lo redireccionaba, ¿no? Enseñaban, ser judío es estar dentro, no judío estás fuera. No, dice aquí, no todos los descendientes de Israel son realmente israelitas, ¿no? Es por la promesa, por la bendición, por el pacto, ¿no? No por el hecho de ser de carne, porque Abraham tuvo otros hijos en la carne, no solo Isaac, ¿no? Tuvo a Ismael, por ejemplo, eso lo estudiamos en Génesis. Entonces, no es por la carne, no es por ser judío, es por el pacto espiritual que hace Dios con aquellos que son su pueblo. Entonces, no, él no escogió a Israel porque fuera gente muy santa. Y si estudias la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, son tan humanos de carne y hueso como nosotros con sus errores, ¿no? No eligió a Israel por eso. Tenía sus razones para decidir trabajar con la nación de Israel y por medio de ellos, ¡pum!, avanzar su plan de rescate para la humanidad. No por el pueblo judío en sí. Ni habían nacido, dice el apóstol Pablo, ni habían nacido Jacob, el que después se iba a llamar Israel, ni había nacido, o sea, no es porque fuera muy santo que Dios lo eligió para trabajar con él, fue por su propia decisión. Romanos 9 tiene que ver con la soberanía de Dios para elegir cómo avanza su plan en la historia, a través de qué naciones y de qué pueblos va a trabajar. Ya no está hablando de salvación individual, ¿no? Esto aterrador realmente que leímos de que Dios odia a un bebé desde el vientre de su madre y ya lo etiquetó para el infierno, y a otro bebé lo manda ya de antemano para el cielo. No está hablando de salvación individual, está hablando de naciones. Vamos a ir a Génesis capítulo 25, de donde el apóstol Pablo trae este pasaje de los dos bebitos en el vientre de su madre. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos a Génesis y vamos a entender realmente a qué se está refiriendo aquí el apóstol. Génesis 25 dice: y oró Isaac, el hijo de Abraham, el segundo judío, oró Isaac al Señor en favor de su mujer, Rebeca, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos, los mellizos, los cuates, luchaban dentro de ella, como que ahí se agarraban a patadas adentro, ¿no? Y entonces ella dijo, Señor, y si esto es así, ¿para qué vivo yo? O sea, ¿qué clase de cosa es esta, Señor? ¿Por qué están peleando a cada rato estos dos chamacos que ni han nacido, no? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, escucha aquí, 2 naciones hay en tu seno. Hay 2, estos niños van a ser cabeza de naciones, ¿sí? Y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto es lo que Pablo dice en capítulo 9, dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Jacob y Esaú son los 2 cuates que estaban adentro del vientre de Rebeca, ¿no? Y aquí Dios está profetizando, van a nacer 2 pueblos de esos 2 niños, ¿no? Van a dividirse, ¿no? Y uno será más fuerte que el otro. El menor va a ser más fuerte que el mayor, ¿no? Y así pasó. Cuando nacen Esaú y Jacob, Esaú es el primogénito, el primer varón, el grande, el fuerte, ¿no? Pero él resulta ser la cabeza de la nación de Edom, los edomitas, que aparecen tanto en el Antiguo Testamento, ¿no? Y de Jacob, que luego se llama Israel, viene el pueblo de Israel. Jacob es padre de tiene 12 hijos varones, las 12 tribus de Israel, ¿ok? Y el que nació después, el menor, Jacob, vino a ser el pueblo más fuerte, Israel, más que Edom, que el otro pueblo, ¿no? Que fueron naciones enemigas, ¿no? Pero tan no está hablando de individuos y de salvación individual, está hablando aquí de pueblos, ¿sí? Que mientras vivieron ellos, Esaú y Jacob, ¿sí? Esaú fue más fuerte que Jacob, ¿no? Él como individuo tuvo más poder, más riqueza. Jacob en una ocasión se le inclina a Esaú y le pide perdón, le implora clemencia, ¿no? Entonces, fue a la larga cuando nacieron las 2 naciones de estas dos hermanos, ¿sí? Que Israel resulta ser más fuerte, cumpliendo la profecía que había hecho Dios. Pero está hablando de naciones, no está hablando del bebito, ¿no? De hecho, esta frase, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto es no es una mala traducción, es una expresión idiomática. Son esas expresiones que usamos que no las puedes traducir literalmente. Por ejemplo, cuando tú dices, me lleva el tren, ¿no? No, pues no te está llevando el tren.
¿Qué quiere decir? Estás molesto o te pasó algo, ¿no? Te pasó algo negativo. Eso significa, no es literal, no lo vas a traducir literalmente. Esta frase, amé y aborrecí, significa preferí. De hecho, Jesucristo mismo en Lucas capítulo 14, él usa esta frase y dice, el que no aborrece a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y no me ama a mí antes que ellos y los aborrece a ellos, no puede ser mi discípulo, si no me equivoco, así dice Lucas capítulo 14, ¿no? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que odies a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá? Por supuesto que no. Pues el cuarto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Está diciendo, el que no me pone a mí antes que a su padre, a su madre, a su esposa y sus hijos, no puede venir conmigo, no puede ser mi discípulo, ¿no? Tienes que poner a Dios en el lugar supremo. Yo soy Dios, dice Jesús. Yo voy primero, ¿no? Por tu propio bien y por tu bendición. Entonces, eso significa, amé a Jacob, aborrecí a Esaú, preferí a Jacob, a Israel, ¿sí? Siempre bendije más a la nación de Israel, no a la persona, a la nación de Israel. Y esto está justamente en Malaquías, 1000 años después de que existieran Jacob y Esaú, ¿sí? Se refiere a Edom y a Israel, a los pueblos que descendieron de estos dos hombres, ¿no? Y dice en Malaquías capítulo 1, Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, mucho después de estos dos hombres, ¿no? Dice, profecía de la palabra del Señor a Israel, a nación de Israel, por medio de Malaquías, el profeta. Yo los he amado, dice el Señor, a Israel. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? No, todavía. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. ¿Sí? Era su hermano, son primos de ustedes, los edomitas. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Esta es la expresión idiomática. Yo prefería a Jacob, a Israel. Les di más honra a ustedes como nación. Hice de los montes de la tierra de Esaú, de Edom, desolación. Y di su heredad a los chacales del desierto, la destruí. Aunque Edom dice, nuevamente está hablando del pueblo, ¿no? Sí, hemos sido destruidos, pero volveremos a levantarnos de nuestras ruinas. El Señor de los ejércitos dice, no, ellos podrán volver a levantar, pero yo voy a volver a destruir, porque es parte de mi designio para esa nación. Yo soy soberano. Está en la enseñanza de Romanos capítulo 9. Yo soy soberano. Yo digo qué naciones se levantan y qué naciones aparto a un lado, qué naciones permito que vayan a destrucción, qué naciones intervengo para que sean destruidas, incluso de acuerdo a mi plan que tengo para la historia. Diferente es la salvación individual, diferente es la gente individual de esa nación. Yo los amo a todos y a todos quiero que se salven. Pero a la nación en conjunto, como civilización, como nación política, yo voy a decidir quiénes prosperan, quiénes se derrumban, quiénes se levantan de acuerdo a mi plan soberano, dice el Señor. Aunque ellos quieran levantarse, no. Fíjate, por ejemplo, Egipto, hay una profecía, honestamente no me acuerdo, creo que es de Ezequiel, donde Dios profetiza y dice, Egipto, la gran nación de la antigüedad, ¿no? La más poderosa, la más grande, la más rica, ¿no? Nunca vas a ser poderoso en el futuro. Te haré una nación pequeñita, no volverás a tener ninguna influencia a nivel mundial. No serás ni la sombra de lo que fuiste Egipto. ¿Por qué? Porque yo soy soberano, porque yo decido el destino de las naciones, no de los individuos, de las naciones. Yo intervengo en eso. Pues hasta el día de hoy se cumplió la profecía. Egipto es una nación muy pequeña, realmente sin influencia, ni la sombra de lo que fue como civilización, ¿no? Babilonia, ¿no? Una de las grandes ciudades-estado, un gran imperio de la antigüedad. Nunca más será levantada Babilonia, nunca se volverá a edificar. Otra profecía, ¿no? No me acuerdo en qué profeta es esto. Entonces tampoco es Ezequiel o Isaías. Saddam Hussein en los 90s, el dictador de Irak, quiso reconstruir la ciudad de Babilonia, que está en Irak, las ruinas de Babilonia, ¿no? Y pues le cayó la guerra del Golfo, ¿no? Nunca pudo completar su proyecto de reconstruir Babilonia, porque dice Dios, aunque tú digas, yo levantaré de nuevo, si yo ya lo decreté, no te vas a levantar, dice Dios. Y en el caso de Israel, ¿no? Israel va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Y aunque sea así de chiquita esa nación y aunque tenga tantos enemigos, yo voy a sostener a Israel. Y yo voy a hacer que después de que sean dispersados por toda la tierra, regresen a su territorio, ¿no? No estoy diciendo que esté bien ni mal, pero lo que dice Dios es parte de mi plan, que la nación de Israel permanezca,
¿sí? Es parte de mi plan que sean dispersados por toda la tierra y que vuelvan de nuevo, después de muchos años, que vuelvan a concentrarse en Israel. Y yo voy a hacer esto porque yo soy soberano y soy el soberano de la historia. Yo decido qué naciones permanecen y qué naciones se caen. Yo mismo decidí que Israel fuera destruido, ¿no? Como parte de mi plan y por parte también del pacto que hice con ellos, ¿no? Pero yo estoy detrás del plan de la historia y yo decido eso, no las naciones. Ningún gobernante humano me va a venir a decir a mí qué cosa va a hacer, qué cosa va a suceder con su nación. Es lo que nos está enseñando Romanos capítulo 9, ¿no? El plan de Dios por medio de la historia de las naciones. Fíjate, sigamos leyendo Romanos 9 y vas a ver cómo todo se lee diferente, ¿no? ¿Qué pues diremos? Entonces, ¿que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y compasión del que yo tenga compasión. Esto se está refiriendo a otro pasaje de Éxodo, también del Antiguo Testamento. Cuando Moisés, es Éxodo 33 creo, cuando Moisés le dice, está hablando a Dios y le dice, Señor, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice casi, mira Moisés, me caes muy bien Moisés, pero eso, ok, te voy a conceder, si yo te mostrara mi rostro te morirías, pero te voy a mostrar una pasadita, que veas apenas mi espalda y mi luz y mi gloria, ¿no? Te lo voy a conceder Moisés, porque tú quieres, me estás dando órdenes, no, porque yo quiero. Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y yo tendré compasión del que yo tenga compasión. Yo decido Moisés porque soy soberano, te lo voy a conceder, ¿no? Lo que le está diciendo, eso está significando. Fíjate que en este punto la doctrina calvinista, esto del fatalismo y la predestinación, en este punto no están erradas en el sentido de que a final de cuentas el perdón de Dios, la misericordia, la compasión de Dios, ya no digamos su gracia, sí depende completamente de Él. O sea, Dios no está obligado a salvar a nadie, ¿eh? Dios no está obligado a perdonarnos. Sí está obligado a juzgarnos, porque es un juez justo, ¿no? Y tiene que hacer justicia, está obligado a juzgarnos y a darnos lo que merecemos, que es condenación, ¿no? Y hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pero no está obligado a perdonarnos. Dios pudo haber no mandado a Jesucristo ni haber dispuesto nada para rescatarnos y hubiera sido perfectamente justo, ¿eh? Ni que le pudiéramos reprochar nada. Decidió por el corazón que Él tiene rescatarnos y perdonarnos y no solo mostrarnos misericordia y compasión, no solo darnos su perdón, sino su gracia. Ya hemos dicho, su gracia es inexplicable, ¿no? No solo perdono al ofensor, al agresor, ¿no? Al que me da la espalda, lo hago mi hijo, le pongo ropas nuevas, pongo mi Espíritu Santo y precioso dentro de él, le doy una herencia eterna, le preparo una casa eterna, le lleno de sabiduría, le lleno de bendiciones. Profundidad de las riquezas de su gracia, dice por ahí Romanos capítulo 11. Es inexplicable que Dios haga esto con nosotros después de lo que hemos hecho, ¿no? Pero eso, a final de cuentas, eso depende de Él. Es porque es un ser tan rico en amor y en bondad que si Él la quiere derramar sobre quien la quiera derramar es muy su cosa, ¿no? Y además Él ya hizo lo que tenía que hacer con Jesucristo para poder perdonarnos y más allá de perdonarnos, llenarnos y desbordar su gracia sobre nosotros. Dice, por lo cual alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado, dice Efesios capítulo 1. Y en ese sentido, sí, Dios no está obligado ni a perdonarnos ni a derramar su gracia. Lo hace porque Él quiere, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que tú no tienes un rol que jugar, ¿no? En la salvación individual ya hablamos ¿cuál es tu decisión? Si aceptas su regalo o no. Este regalo que Él quiere darte de perdón y de gracia, depende de ti si lo vas a aceptar o no. Ahí entra tu elección, ¿no? Pero de Él depende de que quiera perdonar y quiera dar su gracia. No está obligado para nada con nosotros. Es un regalo y tú puedes despreciar ese regalo o aceptar ese regalo y atesorarlo y agradecer por ese regalo, ¿no? Ahí está tu elección, ¿no? Pero en ese sentido sí es verdad, su gracia y su perdón dependen completamente de Él, ¿no? Pero no es que Él te obliga a ser salvo y a otros los condena, ¿no? Como enseña ya vimos la doble predestinación y el fatalismo, ¿no? Ahí sí es elección 100% tuya. Bueno, seguimos.
Romanos capítulo 6, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Él decide qué hace con las naciones, ¿no? Y lo refuerza, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, Egipto, para esto mismo te he levantado, Faraón, Egipto, te hice tan poderoso, Egipto, te di tanta bendición material, tanta cosecha, tantas tierras tan ricas, para hacer de ti una nación tan poderosa, para mostrar en ti mi poder. Por eso permití que Egipto se levantara tanto, porque iba a hacer grandes cosas para mostrar quién soy, y que yo soy mayor que Egipto y que todos sus falsos dioses. Entonces, para esto te hice justamente, Egipto, ¿no? Y para esto te derrumbé. Y dice, así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Endureció a Faraón como persona para que no creyera en él, ¿no? Bajo la lectura ante Dios, Faraón está ahí. No sé si conoces la historia de Faraón y Moisés. Si no, te invito a que veas los estudios, la saga de Éxodo que tenemos aquí en el canal también, ¿no? Una mala lectura, hermanos, es que Faraón quería arrepentirse. Con todo su corazón estaba arrepentido y quería creer en el Dios de los judíos. Pero Dios dice, no, voy a endurecer el corazón del Faraón para que no crea en mí, se vaya al infierno, ¿no? Porque para eso lo preparé. Claro que no está hablando ya vimos que no está hablando de salvación individual, está hablando de naciones. Si tú vas a Éxodo 33, dice ahí que Dios, es más, esta sí es una mala traducción, no es que endureció el corazón de Faraón, le dio valor. Eso significa la expresión, fortaleció el corazón de Faraón. Si tú lees la historia de Moisés y Éxodo, cuando está ahí, el pueblo de Israel está esclavo en Egipto, ¿no? Y Dios, parte de su plan para la historia que viene a través de Israel, era sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra de Israel, la tierra de Canaán, ¿sí? Y Egipto se niega, ¿no? El faraón se niega y los quiere mantener ahí esclavos, pues era mucha riqueza lo que le generaban, ¿no? Entonces Dios le manda plagas, ¿son 10? Las 12 plagas creo que son las 10 plagas de Egipto, no me acuerdo. Las plagas de Egipto le manda plaga tras plaga, ¿no? Desastre tras desastre. Y vemos que Faraón, al ver el poder sobrenatural de Dios, ya quería echarse para atrás, ¿no? Pero dice ahí que él solito agarraba valor, no que Dios lo hacía, que él, Faraón, endureció su corazón, dice algunas traducciones, pero la palabra es agarró valor, se fortaleció y dijo, no voy a dejar ir a Israel. O sea, se le puso al tú por tú a Dios, pues, prácticamente, ¿no? Y que cuando Dios finalmente cuando Faraón dice, ya váyanse, ¿no? Y viene el pasaje del Mar Rojo. ¿Conoce el pasaje del Mar Rojo donde Moisés abre las aguas del Mar Rojo, ¿no? Y pasa el pueblo de Israel a través del Mar Rojo, y el faraón ya viene atrás queriendo matarlos a todos. Eso es lo que él quería hacer. Nada de que se quería arrepentir y que quería creer en Dios. No, él quería matar a todo el pueblo de Israel, ¿no? Y viene y ve el mar abierto, ¿sí? Ve al pueblo de Israel caminando y ve las aguas sobrenaturales. Imagínate ver eso, ¿no? El Mar Rojo abierto, ¿no? Una columna ahí de fuego en medio guiando al pueblo de Israel. Tenía el odio asesino en su corazón de querer matar a los israelitas, pero yo creo que cualquiera al ver eso se detiene y dice, pues no, esto es algo más allá de mí, ¿no? Y ahí sí dice, en Éxodo 36, ahí sí dice que Dios le dio valor para que hiciera lo que quería hacer, ¿no? Lo fortaleció para que dijera, a pesar de que estoy viendo que hay algo sobrenatural detrás de ello, pum, me lanzo. Y ahí Dios, pum, cierra las aguas y acaba con el ejército de Faraón, ¿no? Entonces, porque era parte de su plan para la nación, tanto de Israel como para la nación de Egipto, no para la gente individual. Si tú lees Éxodo vas a ver que muchos egipcios se dan cuenta de que el Dios de Israel es verdadero, es el Dios verdadero. Y ellos dejan Egipto y se van con los israelitas porque creen en este Dios. Dios les dice, no, ustedes fuera, no voy a endurecer su corazón. El que quiera venir puede venir, el que quiera seguirme y creer en mí, puede venir junto con el pueblo de Israel, ¿no? Diferente es lo que hizo con Egipto como imperio, como nación, ¿no? Le dijo a Faraón, tú no vas a prevalecer, Faraón. Yo soy el que dice aquí cómo van a ser las cosas. De eso está hablando Romanos capítulo 9. Versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Pero ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto, el barro y el alfarero? Esto es Jeremías 18, nuevamente. Recordemos una cosa, Pablo es un teólogo de primer orden. Es un maestrazo que domina más que cualquier, me atrevo a decir que nosotros, la escritura del Antiguo Testamento.
los rabinos judíos y más los fariseos como Pablo, se sabían de memoria el Antiguo Testamento, ¿no? Pablo está citando pasajes del Antiguo Testamento para respaldar el tema que está enseñando. El problema es que nosotros los leemos fuera de contexto, sin entender realmente lo que significan en su contexto original y por qué Pablo los está citando, ¿no? Los está trayendo a cuenta en esta carta. Si tú vas a Jeremías 18, fíjate lo que dice. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, Jeremías un profeta, diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Entonces va a la casa de un alfarero, el profeta Jeremías, y dice, entonces vino a mí la palabra del Señor, la inspiración divina, diciendo, no puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, nación de Israel, no está hablando de individuos, la nación de Israel, lo mismo que hace este alfarero, declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así son ustedes, casa de Israel, en mi mano. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir naciones. Pero si esa nación contra la que yo he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación, de un reino, de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, me arrepentiré del bien que había prometido. Así puedo yo hacer con ustedes, casa de Israel, y con cualquier nación, lo que está diciendo Dios. Yo puedo actuar contra cualquier, o a favor o en contra de cualquier nación. Puedo actuar a favor de Israel, a favor de otras naciones, de Estados Unidos, de México, o en contra o a favor, y dirigir los destinos de esas naciones de acuerdo con mi plan para la humanidad, porque yo soy soberano, ¿no? En cuanto al plan nacional, al plan de la historia humana, yo dirijo, yo llevo la batuta, dice Dios, es lo que está diciendo Dios aquí. Y no hay ningún gobernante humano que se me pueda anteponer. Ninguno me va a hacer frente. Ni Faraón, ni Donald Trump, ni quien sea, ni Vladimir Putin. Nadie me va a decir a mí cómo van a suceder las cosas entre las naciones. Eso yo lo defino. Y yo decido a quién derrumbo y a quién levanto. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que Dios es soberano de la historia humana. ¿Okay? Salvación individual no tiene nada que ver en Romanos capítulo 1. Esta idea de que Dios ya dijo quién se salva y quién se va al infierno, eso no. Eso es algo que Dios coloca en nuestras manos, como lo estudiamos desde Romanos capítulo 3 a Romanos capítulo 8. La salvación es individual y es por fe y es por gracia. Dice Jesucristo cuando se va acercando a Jerusalén, ya cerca del Calvario, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise arropar a todos tus hijos como la gallina cubre con sus alas a sus polluelos, a sus pollitos, y tú no quisiste? No. La lección de recibir a Jesucristo como tu Salvador, de ser parte de su familia, de recibir su gracia, es individual, intransferible. Eso es parte de lo sagrado del ser humano, que Dios respeta tu elección, hasta tu elección de rechazar su regalo y de condenarte tú solito, ¿no? Él no interviene para decir quién se condena y quién se... Él ya lo sabe, eso es diferente. Él ya sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar, sí, porque Él existe fuera del tiempo, pero Él no lo forza. Él ofrece, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, dice el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 9, nada que ver con salvación individual, como enseña el fatalismo y el calvinismo y la predestinación, totalmente con la soberanía de Dios, de su plan en la historia, de cómo trabaja con las naciones, sea Israel o sean las demás naciones, ¿no? Y uno pensaría, bueno, ¿y por qué es tan enseñado esto del fatalismo y la predestinación, ¿no? Porque están todos los elementos para entender, y hay muchos que enseñan la aproximación correcta, exegética, para estudiar Romanos capítulo 9, ¿no? ¿Por qué se enseña tanto? ¿Sabes por qué? Porque es muy cómodo, ¿no? Yo así lo veo. Me viene a la mente una vez una amiga que es cristiana, y que una vez yo debatiendo con ella sobre ciertas decisiones en su vida, que a la luz de lo que decía la palabra yo sabía que no eran lo correcto para ella, que no le iban a traer nada nuevo, yo le dije, no, pero mira, por esto, y ella me dice, no, ya, no, yo voy a hacer eso, y lo que tenga que ser, que sea, me dice Ramón, ¿no? Lo que tenga que pasar, eso era lo que Dios quería, ya, eso era lo que estaba escrito, eso era lo que Dios quería.
Y me vino a la mente estudiando este pasaje, digo, qué cómodo, ¿no? Qué cómodo, voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? No quiero obedecer a Dios en esto, y me voy a arropar en la doctrina del fatalismo. Y lo que salga ese era lo que tenía que pasar. No era lo que tenía que pasar. Tú podías haber elegido lo correcto, ¿no? Tú podías haber elegido confiar en Dios y hacer algo aunque no te gustara hacerlo, o hacer lo que quieres hacer en tu santa voluntad. Pero qué cómoda es una doctrina donde todo lo que tenía que pasar así tenía que ser, ¿no? Así tenía que ser, ¿no? Me casé con esta persona porque Dios así lo había dispuesto. No, tú lo elegiste, ¿no? Pasó esto porque Dios, no es cierto. No, Dios controla todo, ¿no? Permite todo, pero nos da capacidad de elegir y de escucharle y de obedecerle, de no obedecerle y de asumir las consecuencias. Que sí enseña, y lo vimos en Romanos, bueno, no creo que no lo vimos, Romanos capítulo 8 sí dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Es decir, tú puedes equivocarte, puedes incluso desobedecer, pero si eres parte de su gente, de su pueblo, él de alguna manera puede ser que incluso esas malas decisiones tengan algo positivo. Ahora sí que siempre rescata algo incluso de tus errores y tus malas decisiones, e incluso de tus desobediencias, ¿no? Para los que son su familia, para los que le aman. Pero eso es muy diferente a que él lo que pasó es porque así tenía que ser y punto, y no había manera de que no fuera, ¿no? Pues qué cómodo, ¿no? Hago de mi vida un desgarriate, un desastre, y era la voluntad de Dios. Así ya estaba escrito que iba a ser así. No nos engañemos, ¿no? Suena atractiva esta doctrina, pero no es lo que enseña la Biblia, ciertamente no es lo que enseña Romanos capítulo 9, que es el pasaje más importante que sostiene esta doctrina, ¿no? Y es un error garrafal leerlo de esa manera, ¿no? Vamos a seguir estudiando Romanos capítulo 10 y 11, sigue tratando sobre el tema de Israel, ¿no? ¿Qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con Israel? Que en este tiempo decimos era un tema más candente, pero que tiene muchas enseñanzas importantes para nosotros entender, bueno, qué pasa con Israel, ¿no? Y que nos dan luz también para lo que está pasando actualmente en ese país. Bien, vamos a dejar hasta ahí. Les invito a que compartan este mensaje, que se suscriban al canal, por si no lo han hecho, y que compartan el mensaje de la buena noticia. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.